Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos un programa como los que hemos tenido en el pasado, en esta vinculación que tenemos con el Comites de Italia, por eso la presencia de Eliseo Mosconi, secretario del directorio del Comites, en el que hacemos una reseña sobre personajes importantes de nuestra historia, vinculados con la migración italiana, muy importante en el Ecuador y especialmente muy importante en la ciudad de Guayaquil. Por ese motivo, hoy entrevistaremos a Francisco Solá Tanca. Él nació en Guayaquil, casado, padre de 3 hijos, también ya es abuelo, un empresario vinculado hace mucho tiempo al área de la publicidad, gestor entusiasta de causas de impacto social. Ha estado vinculado buena parte de su vida profesional a la importante empresa Norlop, muy conocida en el mundo de la publicidad. Además, ha participado activamente, como ya mencionaba, con consejos directivos de importantes instituciones vinculadas a la salud y a la asistencia social, como Solca, Fascinar y Redni, aportando con sus conocimientos de administración empresas a estos grandes esfuerzos. En Solca particularmente tiene el cargo de vicepresidente y viene liderando la comisión encargada de la modernización del Instituto Oncológico Juan Tanca Marengo, colaborando con esta institución que fundó su abuelo. Es algo que lo llena de orgullo y compromiso con la sociedad. Además participa en directorios de prestigiosas empresas y también está vinculado al mundo del deporte, especialmente al velerismo a nivel nacional. Con él hablaremos sobre la historia de la familia Tanca en el Ecuador y ya Eliseo nos va a explicar quién fue el antepasado que llegó en primera instancia al Ecuador y cómo de eso se ha desprendido una gran, larga y productiva herencia, especialmente en el mundo médico. Adelante, Eliseo. Buenos días, Giovanni. Buenos días, Francisco. Buenos días al público que nos escucha, que nos ve. La verdad que hoy es un día muy especial de entrevistar a Francisco. El legado de su familia es enorme. Yo creo que toda Guayaquil conoce Solca, conoce la avenida Juan Tanca Marengo, que personalmente fue una de las primeras avenidas que conocí en la ciudad cuando llegué. Y justamente uno de mi pensamiento a la época era: los guayaquileños, Ecuador, saben que Tanca es un apellido italiano. Entonces hoy vamos a ver mucho de esto. Justamente Tanca, un apellido de Sardeña, esta isla maravillosa de Italia, que invito a todos a conocer, por supuesto, sobre todo en el verano. Y Bartolomeo Tanca, el bisabuelo de Francisco, justamente con su esposa, emigraron al final del siglo XIX y llegaron primero a Lima y luego llegaron aquí a Guayaquil. Él fue contratado por la Universal y todo esto a qué nos lleva: al nacimiento de su hijo, el único hijo que tuvo, que ya famosísimo en Ecuador, sobre todo en Guayaquil, el doctor Juan Tanca Marengo, y de ahí empezó toda este legado, esta historia muy importante que sabemos hasta ahora. Francisco, entrando ya en materia de analizar el antepasado, de lo que yo veo aquí en la reseña, quien llega al Ecuador fue Bartolomeo Tanca Sonza. Él nace, como mencionó Eliseo, en la isla de Sardeña en 1843, y él quisiera que nos cuentes un poco cómo es la historia de su llegada al Ecuador, qué motiva esta avenida y cómo va un poco enlazándose, porque conoce pues, y se casa con Virginia Marengo Costa, natural de Génova. Cuéntanos un poco ese inicio de la historia de los Tanca Marengo en el país. Bueno, primero gracias por la invitación, Giovanni, Eliseo. Encantado de estar acá. Estuve hace muchos años en el programa cuando lo conducía tú con tu mamá. A quien recuerdo con mucho cariño y mucha admiración. Hablábamos de las autonomías en esa época. Así es. Cosas que no se cumplieron como queríamos. Cosas que no se cumplieron como el país hubiera querido. Pero encantado de estar acá en esta nueva sede de RTP. Bueno, no sé si soy el más indicado para hablar de la historia familiar de los Tanca, pero efectivamente mi bisabuelo, Bartolomé, es quien primero llega al país. Son 4 hijos. Bueno, el único hijo hombre, Juan, mi abuelo Juan, pero Carolina, Bárbara y Rosa son junto con mi abuelo Juan, sus descendientes. A la tía Rosita la conocí, era muy, muy querida en la casa. Más bien conocí a mi tía Rosita, a mi abuelo Juan no lo conocí. Solo conoció a los primeros nietos de la familia, que somos un montón.
Destaco que él era marino, él era de profesión marina, Bartolomé. Entonces yo creo pues que tenía, más allá de la necesidad de sacar adelante a la familia, pues tenía un particular gusto por viajar, como se viajaba en la época. Lo que lo llevó a Lima, y como comentábamos hace un rato, pues Lima quizás estaba mejor mercadeada en la época que Guayaquil, porque curiosamente mi familia, mis antepasados también llegaron a Lima y luego subieron a Guayaquil, ¿Cómo? Porque según lo que veo aquí en la reseña, Bartolomeo no era médico, como tú dices, era marino, no. Y él más bien empieza a trabajar en la prestigiosa compañía conocida por muchos de nosotros, de la Universal, que es una compañía que nace de capitales italianos. Él entra a trabajar, digamos, en un área contable allí y muere en 1903. Sin embargo, pues su único hijo varón, como tú mencionas, es el que decide irse por la medicina, y de ahí viene una historia profesional muy, muy larga que vale la pena que nos comentes. Sí, que lo motivó a mi abuelo Juan a irse por la medicina, no lo conozco, pero fue su vocación, fue su llamado realmente, porque bueno, pues se convirtió en realmente un médico eminente de la sociedad, pero sobre todo tenía una causa social muy grande lo que él hacía. Es decir, atendía a cualquier paciente, no era el médico de los ricos de Guayaquil, era el médico que atendía a quien toque a su puerta, 24/7, como decimos ahora. Esa fue la característica de la que yo he escuchado tanto en mi familia. Como digo, no lo conocí personalmente, pero el abuelo era una persona entregada a su profesión y a su vocación. Entregado a su familia también, una familia numerosa, 9 hermanos y una hermana adoptiva. Así que pues había mucho que hacer en la casa, y de hecho su hermana, la tía Rosita, era quien ayudaba en el cuidado de la familia junto con mi abuela Noema. Sí, yo creo que lo que siempre recalcamos, ¿no? Estos valores familiares de trabajo de los italianos que llegaron aquí, esta vocación, ¿no? De la cual habla de tu querido abuelo, yo creo que esto es lo que más el público presente tiene que entender. O sea, me gustaría resaltar esto de la relación entre Italia y Ecuador, siempre con figuras tan prestigiosas que han contribuido a la ciudad, al país, y en este caso, o sea, el fundador de Solca, ¿no? Institución que sabemos muy bien todo lo que aporta a la comunidad, sobre todo en estas situaciones tan dramáticas, cuando hay una enfermedad de este tipo. Entonces, también aprovecho para saludar al presidente de la institución, al ingeniero José Jubín Bernaza, que siempre ha sido muy amable. También cuando, como Cámara de Comercio Italiana, le entregamos el premio Leonardo da Vinci en el 2022. Fue un momento muy ameno con otros también galardonados de la comunidad. Y esto creo que siempre lo que como italianos en Guayaquil, en el Ecuador, tenemos que estar orgullosos. Nuestra sangre es parte de una comunidad activa todavía. O sea, el nombre Juan Tancamarengo no es solo fundador de Solca, no es solo una avenida de Guayaquil, es un legado, es trabajo, honestidad, un legado que justamente de sangre italiana, porque muchos tal vez en Guayaquil recién ahora se están enterando que él era hijo de 2 italianos que llegaron aquí. Entonces, imagínense qué orgullo para nuestra comunidad, y ver cómo la migración de gente que quiere trabajar, que quiere aportar, que quiere hacer algo bueno para su familia y para los demás, siempre lleva a resultado excelente hasta esta altura, ¿no? Paco, yo veía aquí esta reseña y como ya mencionan ustedes, las cosas eran distintas en otra época, porque la medicina tal vez era menos comercial, y no quiero ofender a ningún médico que nos escucha, porque las cosas en general en el mundo son distintas. Pero una de las cosas que me llama la atención del caso del doctor Juan Tancamarengo es que, más allá de su tiempo como médico, de su dedicación como médico, de su atención, como tú dices, 24/7,
tuvo la voluntad y la gana y el tiempo para desarrollar muchas instituciones que tuvieron y en el caso de Solca siguen teniendo gran importancia. Por ejemplo, dice que funda JUNO, Junta Nacional Pro Oriente, no la conocía, no sé si tú conoces a qué se dedicaba esta institución. Conozco muy bien porque mi abuelo tuvo que ver allí, también tuvo que ver con la Liga Ecuatoriana Antituberculosa, LEA, que yo creo que ya no existe, y luego pues finalmente la que ya hemos hablado de Solca, que sigue siendo pues de gran importancia para el país. Cuéntanos un poco de esa vocación, porque también era un emprendedor social, no solamente un médico, sino un emprendedor social. Se podría decir, como tú dices, pues no era vista como un negocio la medicina, la salud o la sanidad, como decimos, en esa época, pero existía la Junta de Beneficencia. De hecho, mi abuelo trabajó en la Junta de Beneficencia y tengo por ahí guardada una carta un recuerdo muy lindo, una carta que le escribe cuando él era director de la Sala San Gabriel en el Hospital Luis Bernaza de la Junta, y la escribe, si no me equivoco, un 31 de diciembre. Él estaba terminando su guardia nocturna y pasaba, en la carta pasaba su informe de labores anuales. Y es increíble leerla por todo lo que, digamos, más allá de los logros, tú sientes su deseo de servir, digamos. Entonces, colaboró con la Junta y menciono a la Junta de Beneficencia porque creo que debemos ser todos los guayaquileños y ecuatorianos muy gratos con la Junta, porque alguien preguntaba el otro día, bueno, ¿qué sería de Guayaquil sin Solca, sin la Junta en cuanto a salud, ¿no? Y uno se hace la pregunta porque en otras provincias pues del país hay cobertura de salud mucho mejor, adecuada, pero acá hay un déficit permanente, ¿no? Entonces yo creo que ahí entra este afán de servicio y esta filantropía que está enraizada en la cultura guayaquileña, que ayudó a que estas instituciones no solamente sean fundadas, sino que se fortalezcan. Me preguntabas por LEA y por la Junta Nacional Pro Oriente. LEA, efectivamente, la Liga Ecuatoriana Antituberculosa, fue fundada por mi abuelo y terminó su razón de ser. Se erradicó la tuberculosis en el país. Correcto. ¿No? Entonces, esa fue la razón. Mi abuelo, multifacético como era, también tuvo también fue deportista, era boxeador en sus tiempos mozos. Pero en su época ya adulta también fue, no diría que no fue político, porque nunca fue electo pues ni participó de una elección popular, pero sí fue ministro de gobierno. No me tomes la elección en este momento del año. Yeah. Y cuando estuvo en el gobierno, ve las carencias del Oriente, que estaba prácticamente pues en pañales. Sí, o sea, no había pues ni caminos, ¿no? Entonces por ahí viene su deseo de ayudar también, y funda esta Junta Nacional Pro Oriente. Es uno que crea las primeras políticas y los primeros planes de inversión para llegar a las comunidades del oriente del Ecuador. Y así nace. Luego Solca, ¿no? Luego viene pues ya su obra cumbre, y la que yo creo que lo termina de dibujar como ser humano, y él lo veía pues en su práctica médica, el avance del cáncer, que no ha parado, por cierto, y la poca o ninguna ayuda que se le podía dar al guayaquileño en su momento, pues en cuanto a tratamientos de esta terrible enfermedad. Entonces ahí viene su visión, su idea. Obviamente no la funda solo, la funda con un grupo de importantísimos médicos y empresarios guayaquileños, porque pues estas son empresas que no solamente requieren del conocimiento médico, sino también de recursos, de conseguir recursos, ¿no? Entonces tuvo un gran equipo de gestión que lo ayudó a hacer realidad su visión.
lo lindo de esto es que ese legado, como decía Eliseo, perdura. Hoy en día, pues, bueno, la familia Tanca está presente en Solca. Somos 3 miembros del directorio que estamos ahí. El principal es mi tío, el doctor Juanca Campuzano, médico también, pues, con su propia reputación y fama y su propio legado, efectivamente. Buena parte de su legado lo ha dado a Solca, de hecho. Y somos 2 nietos del fundador que también estamos ahora participando en el directorio, Héctor Romero Tanca y quien te habla. Pero digo, solo somos 3, pero el legado del doctor Tanca se siente en todo el mundo, es algo que se vive en Solca. Realmente ese afán de servicio, esa necesidad de ayudar al más pobre, al que más necesita ayuda, esa es la esencia de Solca y viene destilada de esa visión del fundador. Eliseo. Sí, Francisco, muy interesante, la verdad, todo lo que nos estás compartiendo hoy. Y digamos, algo que también podría ser interesante, hablando de Solca específicamente, poder instaurar una relación nueva, porque en Italia tenemos también muchísimos fármacos, muchísima investigación contra el cáncer. Tenemos un instituto en Milán muy importante sobre esto, entonces pudiera ver si se hace algo con Solca. Sería sin duda importante el know-how italiano, siempre a servicio de la comunidad de Ecuador, de Guayaquil. Esto creo que esta relación que se empezó justamente en el pasado, después de 150 años, puede volverse aún más fuerte, sobre todo en este mundo más globalizado y donde lamentablemente hay mucha gente que se enferma hoy también, tal vez más que antes de alguna forma. Y entonces, encantado, Francisco, si te interesa esto, podemos ver de juntar fuerza entre esta institución italiana y Solca, que creo que es lo mejor que se puede hacer, porque la sanidad italiana, no es porque somos italianos, es una de las mejores al mundo. La sanidad pública italiana son políticas de Estado que tiene Italia, como toda Europa, digamos. Y esto es lo que muchos de ustedes, me imagino, que nos escuchan también han tenido hijos, parientes en Italia que han podido constatar esto. Sería fantástico, realmente sería muy lindo, y dejo abierta esa puerta, esa oportunidad. Te cuento que Solca busca este tipo de convenios, de corresponsalías que nos ayuden a brindar siempre un mejor servicio. Tenemos actualmente algunos convenios de los más importantes con la Clínica Mayo en Estados Unidos, también con la clínica, el Hospital Metodista de Houston. Son hospitales de muy buena reputación y siempre arriba en los rankings en su entorno. También tenemos un convenio con la Clínica Navarra en España, que ha sido muy exitoso para ambas partes, y con algunos otros hospitales en la región, en Latinoamérica, con quienes tenemos muy buena corresponsalía. De hecho, desde el año pasado nos invitaron a ser miembros de la red de hospitales oncológicos de Latinoamérica, de tal manera que se nos abre la oportunidad de networking y de seguir cosechando relaciones, pero sería fantástico que logremos hacer este contacto. Sí, porque, o sea, Italia, después de España, el país que tiene más ecuatoriano también. Así Correcto. No es solo un discurso, digamos, de la comunidad italiana aquí, que igual somos muchos, pero los ecuatorianos en Italia son muchísimos. Ya tenemos hasta nietos de la primera migración ecuatoriana, que fue en el 2000. Entonces, yo creo que por razones geográficas y más, obviamente con esta grandísima, famosísima clínica de Estados Unidos, excelente, la clínica Universidad de Navarra, ni lo digamos, en España, una de las mejores al mundo, pero también con Italia creo que debe ser algo muy interesante y sobre todo, ya que nosotros somos italianos, en el mundo sería
un orgullo positivo y un servicio más a todo, ¿no? De acuerdo. Yo tenía una pregunta de curiosidad porque no conozco bien esta estructura, cómo funciona, pero el doctor Juan Tanca Marengo funda Solca en Guayaquil, para Guayaquil, o se funda como un tema nacional. Y te pregunto esto porque entiendo que hoy en día hay capítulos, digamos, hay núcleo del Guayas, hay el de Azuay, conocí alguna vez a la gente de Loja, evidentemente Pichincha. ¿Cómo funciona, cómo se deriva, digamos, esto? Súper buena pregunta y yo creo que en el fondo mi abuelo era un autonomista. Okay. Solca se funda y desde sus estatutos originales se establece la necesidad de crear estos núcleos. De hecho, Quito se funda 1 o 2 años después de la fundación de Guayaquil y Cuenca un poquito después. O sea, desde el inicio la visión era abarcar la mayor cantidad parte del territorio nacional que se pueda. La parte del autonomismo viene porque no quería que Solca sea centralista. Okay. Entonces la matriz, que es Guayaquil, que tiene su propio hospital, no administra los núcleos. Son independientes. Cada núcleo es autónomo. Cada núcleo es autónomo y tiene su propio hospital y sus propias finanzas y sus propios pacientes. Colaboramos, por supuesto, en temas políticos, en temas de, por ejemplo, de cuando necesitamos pedirle al Estado que nos dé una mano con las cobranzas, en temas de política de salud. En este momento se está discutiendo en la Asamblea un proyecto para una ley de lucha contra el cáncer que nunca ha existido y pues estamos interviniendo para que se tome en cuenta la opinión de Solca, que ha sido pues la autoridad en la oncología en el país durante 75 años. Volviendo a la raíz italiana, quería por curiosidad también preguntar, dentro de la familia, porque ustedes ya son descendientes en varias generaciones, ¿qué tanto se mantiene ese vínculo con esos ancestros? ¿Qué tanto está presente, digamos, esa historia italiana? No tanto como quisiera. Sinceramente, el vínculo con los bisabuelos es relativamente poco, sinceramente. Pero vivimos, como te digo, hemos vivido muy de cerca las raíces de los abuelos, del abuelo Tanca y del abuelo Juan Tanca y de la abuela Mema. Aunque la mayoría de los nietos no lo conocimos a mi abuelo, okay. A Mema sí, porque fue longeva, todas la conocimos, pero a él no, la mayoría no. Pero a través de las enseñanzas de la familia, de sus hijos y de todas las historias que nos han contado, pues te imaginarás que yo siento que lo conocí a través de mi mamá, pero siento que lo conocí y me identifico mucho con ¿De qué edad muere él? Su legado. Muere joven. Muere joven. No me acuerdo exactamente. Porque tú dices que más bien la esposa muere longeva. Sí. Ok. Eliseo. Y Francisco, ¿cómo tu familia, digamos, vuestra relación con Italia? Yo sé que a veces es un poco difícil pedir a los descendientes que estudien italiano, pero siempre lo aconsejo, sobre todo para los hijos, los nietos. Pero ¿qué te gusta de Italia? ¿Dónde han conocido? ¿O la última vacación en que estuvieron juntos? Porque esto es lo que siempre yo trato de recalcar, ¿no? O sea, tenemos que regresar un poco a los orígenes, porque justamente ya son varias generaciones, pero gracias a la tecnología, gracias a este mundo globalizado, Italia está más cerca de lo que parece hoy en día. Sí. Bueno, hace 2 años planeamos un viaje a Italia con tu ayuda. Y fue un viaje muy bonito. Lo más relevante fue que teníamos una invitación a una audiencia con el Papa Francisco. Entonces fue un grupo de empresarios de Latinoamérica que recibimos esta invitación y fue un encuentro muy lindo en el Vaticano y por supuesto pues llegamos a visitar Roma de una manera espectacular, que no la había conocido así antes. Y aprovechamos el viaje para viajar
a la costa amalfitana y también estuvimos en Capri. Fue un viaje maravilloso. Fantástico. Maravilloso, en una época muy linda. Y hemos hecho un par de viajes más antes con nuestros hijos para conocer todas las raíces, y hay uno pendiente. Mi hija, que tiene una inclinación por el diseño, uno de sus goals, de sus metas, sería estudiar en Milán. Así que ojalá que lo logremos, vamos a ver. Pero pues sí, ahí están las raíces, quizás no tan cercanas, tan vivas, pero existen, y pues nos enorgullecemos de ellas. Me alegro mucho, y increíble que tuviste la oportunidad de conocer Santo Padre. Fue muy lindo. Francisco. La verdad que la relación entre el Vaticano e Italia es siempre muy fuerte, por razones obvias, y qué bueno que desde Ecuador hay siempre, desde Latinoamérica en general, ¿no? Yo digo siempre, donde más tenemos italianos en el mundo, en Latinoamérica, sobre todo Sudamérica. Entonces, y esto es algo muy importante para Italia, digamos, tener de vuelta estos descendientes. Yo siempre digo, son excelentes personas, los valores católicos, cristianos, ¿no? que hay aquí en Latinoamérica se acoplan muy bien con lo de Italia. Entonces, esto es algo que es importante recalcar, esta cercanía que tenemos de valores familiares, de trabajo, de seguir adelante, de esperanza, ¿no? Los valores de Occidente. Y esto es algo que entre Italia y Ecuador, como hemos dicho antes, son 150 años que seguimos en esta relación, y vemos los resultados excelentes que hasta hoy en día tenemos. Vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Francisco Solá Tanca y hemos venido hablando sobre su vinculación, su herencia, su legado vinculado con la familia Tanca, y hemos hablado también del legado del prestigioso y muy conocido doctor Juan Tanca Marengo, fundador de muchas obras nobles, incluyendo la que persiste, que es Solca, que es la primera y la más importante obra a nivel de Guayaquil y con sus núcleos de diferentes regiones del país en el trabajo para la defensa o para la salud de las personas vinculadas con esta terrible enfermedad llamada el cáncer. Quería hablar también de tu tío, porque yo conozco personalmente y fue pues médico de mi familia, él ya está retirado, buen amigo de mi madre, el doctor Juan Tanca Campuzano. Él ha dedicado también buena parte de su vida al trabajo en Solca, no solo como médico, sino también como director, ¿no? Sí, sí. Sí, yo te diría que toda su vida adulta estuvo vinculada a Solca de una u otra manera, pues primero a través de su papá, de mi abuelo, y luego ya por vocación propia y mérito propio. Durante muchos años fue el presidente del Consejo Hospitalario, o sea, que es el ente que rige el hospital de Guayaquil, que tiene el nombre de mi abuelo, Hospital Oncológico Dr. Juan Tanca Marengo. Él dirigía este consejo directivo, y yo directivo hospitalario, y yo me acuerdo haberlo oído hace muchos años decir, no, yo no quiero hacerme cargo de Solca, yo estoy bien haciendo lo que sé hacer, que es médico. Pero el hombre y sus circunstancias, llegó un momento muy, muy crítico para Solca, en el cual él decidió pues dar ese firme paso adelante y hacerse cargo de la presidencia de Solca, la cual mantuvo hasta hace 6 años aproximadamente, 6, 7 años.
pues una gestión ejemplar realmente, ¿no? Y como decíamos al comienzo, él tiene su propia fama y deja su propio legado, ¿no? Es una persona sumamente respetada en Solca, aún asiste, está semi-retirado, es muy querido y muy respetado, y por ejemplo en las sesiones de directorio pues es una voz de autoridad que siempre tomamos muy en serio. Me parece excelente, Francisco, y quería preguntarte, dado que nunca tuve, digamos, relación con Solca ni a nivel familiar, digamos, para quien nos escucha, para quien puede ser que tenga alguna necesidad de Guayaquil, del Ecuador, de la comunidad italiana, ¿cómo sería, digamos, el acercamiento a la institución si alguien es paciente o si alguien es pariente de un paciente? Sí, buena pregunta, Eliseo, y gracias. A ver, lo que diferencia a Solca, a cualquiera de los Solcas en el país, de un hospital privado o público, es que, primero, que es una institución sin fin de lucro, como una fundación, o sea, no estamos atrás del resultado económico. Y por otro lado, atendemos a pacientes que no tienen recursos o tienen escasos recursos. A través de un sistema de un trabajo de labor social, se hace un perfilamiento del paciente o del potencial paciente para ver cuánto y hasta cuánto se lo puede ayudar en su tratamiento. Te diría que más o menos el 70% de los pacientes que entran a Solca entran con esa modalidad, que necesitan algún tipo de ayuda económica para poder sobrellevar su enfermedad, ¿no? Que es muy costosa y pues muy delicada. De hecho, una de las problemáticas que tenemos es que algunos pacientes abandonan su tratamiento por falta a veces de recursos económicos. Entonces, esa es digamos que es la labor social primordial por la que se fundó Solca, es ayudar al más necesitado. Eso no lo hace pues el sector privado, y el sector público sí, pero no también como quisiéramos los ecuatorianos. Solca también atiende a los pacientes que vienen derivados por el Seguro Social, por el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social o por el Ministerio de Salud Pública. Con ambos tenemos convenios de colaboración, o sea, somos parte de la red privada de hospitales del Ecuador, y como tal, como te digo, recibimos pacientes que vienen derivados, en cuyo caso pues es el Seguro Social o el Ministerio de Salud quien se encarga de cubrir la cuenta, pero nosotros atendemos al paciente pues, con todos los protocolos. Y la última parte, más pequeña en proporción, pero no deja de ser muy importante para nuestra gestión, es, valga la redundancia, la autogestión. Tenemos una clínica privada, la clínica privada que lleva el nombre de mi tío, el doctor Juan Campuzano, que es así, trabaja en el sector privado, es decir, podría decirse compite con el sector privado. Trabaja con los principales seguros médicos privados y recibe pacientes de todos los médicos de la ciudad, y nos ayuda a levantar fondos para sostener la gestión social que hace Solca. Yo no la conozco, pero entiendo que las instalaciones, que son bastante nuevas, parecen de otro país, ¿no? Nos quedó muy linda, modestamente, y la cuidamos con mucho cariño, y tenemos un staff, como en todo el hospital realmente, pero un staff muy comprometido. Sí. Yo te quería hacer una pregunta sobre el futuro, ¿no? Porque he conversado algunas veces con el doctor Fayad, conocido oncólogo, hematólogo oncólogo ecuatoriano que trabaja en el MD Anderson, que es uno de los mejores hospitales de referencia de cáncer en el mundo. Y alguna vez, yo lo hablaba con él por temas ambientales, digamos, por mi vocación de temas ambientales y trabajo con temas de agua, sobre la preocupación digamos, del futuro y además de la incidencia de cáncer en Guayaquil y en el Ecuador. No sé si nos estamos desviando un poco del tema italiano, pero en todo caso, ya que estás tú metido en el tema de Solca, si realmente hay algún estudio que analice o compare la incidencia que tenemos aquí versus otros países y cómo estamos con respecto a eso.
Sí lo hay, por supuesto. Solca de hecho lleva el Registro Nacional del Cáncer, que es el que lleva cuenta de todos los casos que se detectan a nivel nacional. Es algo que debería hacer el Estado, pero lo lleva haciendo Solca hace muchos años. Así que sí tenemos estadísticas muy precisas de la incidencia de la enfermedad por los distintos tipos, tanto en hombres como mujeres como en niños. Sin aburrir con números porque no los tenemos a la mano, pero básicamente el problema del cáncer es que crece con el crecimiento de la población. Entonces tienes una demanda insatisfecha muy grande. Debería para la población del Ecuador, por ejemplo, radioterapia, que son unos equipos muy costosos que hacen tratamientos hoy en día súper precisos para atacar tumores de raíz, ¿no? Debería haber un equipo de radioterapia por cada 100.000 habitantes en el país. Y hay mucho menos. Solca tiene 8, en Guayaquil hay uno más, en Cuenca hay uno más y en Quito hay uno más. O sea que estamos totalmente desprotegidos. Para de contar. Solo para graficar la gravedad del problema. Claro, el problema del cáncer también es que en el caso, si comparas con otras dolencias, en el caso cardiológico, claro, la operación de un problema cardíaco pues es costosa, pero es un solo evento. El problema del cáncer es que pueden ser tratamientos que pueden durar años, ¿no? Exactamente. Y puede haber lo puedes descubrir nuevamente, digamos, sí, es una enfermedad que requiere de mucho cuidado durante mucho tiempo. Y como decía hace un rato Eliseo, puede ser que el paciente se canse o deserte del tratamiento por falta de recursos económicos, porque vive muy lejos de la zona de influencia del hospital, por distintos motivos. A veces por estigma social también. Y esa es una pregunta importante, porque tú dices lejos de su zona. Solca Guayaquil no atiende solamente a los ciudadanos de Guayaquil y la zona de, digamos, anexa, sino gente de provincia, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de la matriz, a nosotros reporta Solca Babahoyo, Solca Santa Elena, que no son núcleos, son unidades oncológicas. Hay otras en el país, pero estas unidades oncológicas, digamos que son un núcleo sin hospital. Lo que hacen es detectar el cáncer. Hacen campañas de detección temprana, hacen exámenes, o sea, todo lo básico que pueden hacer para, si hay sospecha, te mandan al paciente pues ya a un hospital, ya a buscar un tratamiento pues completo, ¿no? Pero pues cubrimos en Manaví, en Puerto Viejo hay un hospital propio. Sí, el núcleo de Manaví tiene su hospital propio. En Cuenca hay uno muy bueno también, recientemente inaugurado, es una belleza. Quito, por supuesto, tiene el suyo, y Machala también. Y Machala tiene un proyecto de construir un hospital nuevo también. Entonces, pero sí, Los Ríos viene toda a Guayaquil, la provincia de Santa Elena, toda a Guayaquil, sur de Manaví también. Digamos, algún momento hicimos el mapa de la zona de influencia y es bastante grande, es bastante más del doble de los habitantes de la ciudad de Guayaquil. Eliseo. Sí, la verdad que muy interesante todo lo que nos estás contando, Francisco, y justamente la costa, lo que siempre reiteramos en este programa, es donde más llegaron los italianos. Entonces la vinculación siempre que tenemos como comunidad italiana en el Ecuador, Guayaquil es donde más italianos tenemos, y el hecho que ver que hay tanto paciente, que tanto trabajo de Solca en este caso en la costa mismo refleja la importancia, ¿no? para el país de la comunidad de la costa, de las regiones, de la provincia de la costa. Y quería preguntarte, ¿hay algún tipo de consejo que quisiera dar tal vez a los más jóvenes que nos escuchan sobre qué costumbre, qué cosas se puede hacer un poco para prevenir o, digamos, evitar tener problemas de salud? Porque hoy en día vemos siempre más problemas, ¿no? A cualquier edad. No sé, no soy médico, pero indudablemente una vida sana, pues
te da muchas mayores probabilidades de no enfrentarte a la enfermedad, pero sí hay un componente genético indiscutiblemente. Así pues, que obviamente ¿quién tuvo, digamos, algún pariente o padres tiene que tener cuidado? Que tienes que tener más cuidado, y lo que nosotros recomendamos siempre, y yo lo practico en persona, es una vez al año ir a hacerte el chequeo pues completo. Lo hace Solca, cuña comercial. Yo no he ido, pero entiendo que tiene un chequeo anual muy bueno, ¿no? Sí, es lo que te iba a comentar. Tenemos le llamamos internamente el CDP, es el Centro de Diagnóstico Preventivo, y lo que hacemos es que en un paquete, digamos, te hacemos un paquete de todos los exámenes que tienes que hacerte, tanto los hombres como las mujeres, son distintos, y en un lapso de 1 hora y media, 2 horas, te hacemos toda esta batería de test, y una semana después los revisas con un médico, ¿no? Con un médico de Solca, pues, y obviamente ahí te dan toda una serie de recomendaciones si estás sano, y esa es la esperanza, pues, de todo lo que deberías hacer para mejorar tu estilo de vida, alimentación, cuidado del sol, etcétera, etcétera. Y bueno, y si hubiera alguna sospecha de algo, pues ya pues te derivan a un tratamiento. Pero mi primera recomendación es háganselo una vez al año. Perfecto. Es algo que vale la pena y no cuesta mucho, y de hecho la mayoría de los seguros privados lo cubren o cubren casi todo, así que bien vale la pena. Porque siguiendo la pregunta de Eliseo, parte del problema nuestro local son los malos hábitos, entre ellos el hábito malo de comida. Creo que aquí localmente la gente comemos mucho carbohidrato, mucho arroz, también hay problemas a veces de falta de ejercicio, que también abona, digamos, a una mala salud. Pero lo que tú mencionas, Paco, tiene que ver también con la falta de recursos, en el sentido que mucha gente que nos escucha dice, me encantaría hacerme el estudio, pero a veces la gente no tiene recursos para podérselo hacer, ¿no? Sí, y lo sabemos, y nos gustaría ampliar ese servicio para pues, masificarlo. ¿Cómo hemos logrado masificarlo? Actualmente tenemos 2 unidades móviles, son como los buses interprovinciales, unos buses grandes que los adaptamos. Entonces adentro tienen su propio ecógrafo, su propio mamógrafo, tienen todo el equipamiento, y los buses pues van a las comunidades, ¿no? ¿Cómo funciona? Usualmente hacemos convenios con los municipios o con las prefecturas, y hacemos unos planes de cobertura de toda la provincia, y esos son gratuitos. Pero paga los costos la prefectura o el municipio. Sí, se negocia digamos, valores módicos, pero sí, se logra esta cobertura, ¿no? Quisiera tener 10 camiones, tenemos 2, pero funcionan maravillosamente bien, y como te digo, acercamos al tratamiento a la población. Entonces, a veces si por costos o por algún otro motivo no puedes viajar, tienes algún síntoma, hay más probabilidades de que te lo detectemos, ¿no? Santa Elena hace algo parecido en su núcleo, y también tiene una ambulancia que le donó la matriz, que la han convertido en una de estas unidades móviles. Entonces está permanentemente viajando por toda la península buscando. En Santa Elena hay bastante incidencia de cáncer, especialmente de piel, pero no exclusivamente. Por el sol. Entonces se hace un gran trabajo ahí de Sí, porque yo veo que la gente, sobre todo que trabaja en el mar, muchos de ellos no usan ni bloqueador ni nada, sino que están ahí con su camiseta y están expuestos horas y horas, y encima con el reflejo del mar. Las personas que trabajan pues al aire libre tienen ese riesgo adicional. Sí. Nos quedan solamente dos minutos, y tal vez hablar del futuro, digamos, cuáles son los planes futuros de Solca, porque este legado que nace de esta familia que viene del Ecuador en los años 1843, o más adelante, perdón, el legado principal que queda, digamos, de Solca, ¿cuál es el futuro de Solca según tu visión? Primero que nada, seguir mantener viva la visión del fundador. Yo creo que eso es muy importante para entender de dónde venimos, y que no somos un hospital privado, que no somos un hospital público, somos una institución sin fin de lucro llamada a ayudar a la sociedad. ¿Cuál es el futuro?
poner el servicio oncológico de Solca en una categoría de nivel mundial. Estamos trabajando fuertemente en unas certificaciones que nos van a permitir garantizar que estamos, como digo, podemos brindar un servicio de clase mundial. Eso es algo no de largo plazo, más bien de corto plazo. Esperaríamos que el próximo año logremos, especialmente la certificación de la Joint Commission, que es la principal institución en Estados Unidos compuesta por los más importantes hospitales del país que te certifican en seguridad de paciente, en cumplimiento de protocolos principalmente. Es súper importante y esperamos lograrla. Acabamos de lograr nuestra 5ª estrella con el EFQM, que es el European Foundation for Quality Management. Tenemos una certificación de Great Place to Work. Hemos trabajado mucho en eso, en poder estandarizar los procesos y la atención a los pacientes. Y también hay una proyección importante de inversiones para crecer en los servicios de salud, tanto en consulta externa, que es por donde entran la mayoría de los pacientes, vienen a hacerse una consulta, tienen alguna preocupación, alguna dolencia, y ahí hay mucho por hacer todavía, tenemos mucho por crecer. Tenemos también como parte de la proyección dos cosas muy importantes. La una es la ampliación de la clínica privada, que es importante para manejar, aumentar nuestra autogestión, sí, poder ayudar más a la población. Como dije, somos sin fin de lucro, entonces lo que entra por un lado pues sale por el otro en beneficio. Señas que se nos acabó el tiempo, pero te agradezco mucho. Y el hospital pediátrico, que eso nos faltó el tiempo. ¿Y eso sería en el mismo sitio? Sí, el hospital pediátrico es el único en el país, no hay ningún otro hospital oncológico pediátrico en Ecuador. Es el que llamamos cariñosamente el HOPE, Hospital Oncopediátrico del Ecuador, y está en planes de hacerlo realidad. Muchas gracias por tu tiempo, gracias Eliseo por venir nuevamente. Gracias a ustedes. Y gracias también a todos ustedes, que tengan una buena tarde. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.